Muy buenas noches, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, somos chilenos y ya estamos a mitad de mes, abril, 15 de abril. No, mentira, no voy a decir. No se me ocurrió decir una tontera, pero bueno, no lo No, voy a dilo, decir. dilo. La típica frase de abril que es un poco relacionado con cosas verdes y legales. Pero bueno, ahí me salió todo lo joven y alocada. Comenzamos nuestro programa Vamos, somos chilenos y nos encontramos con Valentina Belis, concejala de Valparaíso, Michael Castillo y que les habla Michelle Smith, la conductora de este programa. Y nada, quería saludarlos. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Hola, sí. Bien, igual también por aquí. ¿Todo bien? Ujú. Con frío ya se empieza a sentir el Uy, cambio de sí. temperatura. Sí, a mí me carga este frío. De hecho, estoy con polar, así que ya comenzó la era del polar, siempre fiel en todo el invierno, porque si no, no sobrevivo. Sé que a mí Yo me sí. encanta el frío. Yo soy oriundo de los Andes, de casi la cordillera. Entonces tú comprenderás que me encanta el clima cordillerano. Después cuando trabajé en minería, trabajé a 12 grados bajo cero. Esa era nuestra temperatura promedio. Entonces Wow. me voy a ver todo el invierno desabrigado. No, me muero. Un hombre de hierro. Oh, Oiga, no, no tan crudo lo mío, pero yo fiel ahí al tecito de manzanilla con miel, como que apaña full y ahora estoy con un saquito de semillas. ¿no? Y ahora con Para el el cambio de calorcito. hora, oficialmente puedo decir muy buenas noches, señores auditores, porque ya el cambio de hora ya se oscurece temprano, ya dan ganas de acostarse a Sí. las 10 de la noche. Menos. Modo depresión activado. Oye, pero demos un dato rosa para que no todo es tan feo. Cuando tenemos clima de invierno, hace más frío, ¿verdad? Eso ¿Sí? significa que el cuerpo de forma natural empieza a quemar más calorías. Por lo tanto, si usted Oh, no chanchea, tiene la posibilidad de quemar más calorías y bajar algunos kilitos. No lo sé, Rick. Me parece falso. Yo creo que yo estoy adelgazo mucho más en el verano que el invierno. No sé si por ese tema, yo creo que por un tema de que en el invierno me dan ganas me muero de ganas de comer chocolate, cosas calentitas. En cambio, en el verano no me dan ganas tanto de comer todas esas cosas como Pero no le echemos tan la culpa al calóricas. invierno, echemos la culpa al chocolate. No es culpa del invierno. Totalmente. 100% real. yo igual concuerdo ahí. Aunque en el verano uno tiende a carretear más y a salir más y a salir y comer y todo el show. Pero claro, uno como que en el día a día igual come más sanito porque están las verduras, las frutas de la estación, uno toma más agua. Puede ser, en verdad. Sí, en el verano como que dan unas ganas de comerse una ensaladita, en el invierno ¿cómo te voy a comer una No, ensalada? que lata, sí, concuerdo. Sí, como Cero que uno quiere posibilidad. como algún carbohidrato. Si no es como frío, sí, total. Así que el dato rosa está eliminado. Un Ah, ya saludo a Vicente. no le gustó el dato rosa de la rosa. Un saludo a Vicente a todo esto. Vicente de la Rosa. Lo más Un grande. panelista que no está en el panel. Lo más grande, Vicente. Ya, pero a lo que nos convoca. Hoy día tenemos un día de muchas noticias, ya estamos a mitad de mes, se me ha pasado muy volando este mes, de verdad. Y quería comenzar con un tema muy importante, más personal, creo yo, pero creo que les va a interesar, que es el tema de las carreras pedagógicas. Yo creo que el tema de la educación es un tema muy importante, por eso dije que para mí es un tema importante. Y les cuento, este año y el año pasado solamente postularon 13.300 APP, personas a las carreras pedagógicas. Y es un llamado de atención porque desde el 2016 al 2018 habían postulado 19.000 personas a las carreras pedagógicas. Cuando me refiero a carreras pedagógicas puede ser profesor de historia, profesor de biología, profesor de educación física, todo lo que, parvulario, educación parvularia, todo lo que tenga que ver con educación. Entonces, varios especialistas y las autoridades están obviamente levantando alerta con esta noticia, porque obviamente es algo muy malo.
y esto es un poco, según las autoridades y los especialistas, es por temas de bajos sueldos, por falta de prestigio, por violencia en las aulas y porque las leyes no protegen. Y ahí yo quiero que un poco entrar un poco en eso. Yo creo que al final se han creado tantas leyes que uno entiende por el tema de los abusos a los niños, en protección a los niños, niñas y adolescentes, pero al final ahora se creó algo al revés. Los profesores no están siendo protegidos y a la misma vez tienen el problema de que pueden ser acusados injustamente, los mismos papás a veces tienen más poder que los mismos profesores, entonces al final tienen miedo y no quieren trabajar. Muchos lamentablemente estudian pedagogía y terminan trabajando en carreras totalmente distintas o dedicándose a otras cosas por lo mismo, por un terror de que les pueda pasar algo y que tienen que tener demasiados cuidados en las aulas, en el colegio. Los colegios no se pueden entrar los papás. Han pasado tantas cosas que al final todo esto yo creo que ha mermado mucho la educación. Y es peligroso, porque al final es lo más importante, los jóvenes, no solamente jóvenes universitarios, que yo con la Valentina siempre hemos hablado un poco de la formación de jóvenes y son mucho más jóvenes universitarios, pero al final la educación primaria, la educación temprana son lo más fundamental para el país, para el futuro de todo el país. Entonces ahí les dejo un poco el tema porque para mí es muy interesante y no solamente interesante, sino que más que nada alarmante por todo lo que estamos pasando. Uy, yo pensé que todo el tiempo me estaba viendo, perdón. Pero bueno, voy a aprovechar que tomé la palabra. Y encuentro que igual lo que tú decís, Michi, es súper real. Pero yo creo que en Chile hay un problema legislativo en cuanto a la sobreprotección que se da al más débil. O sea, siempre en la legislación chilena, yo ahí ya me salió un poco el lado más abogadístico, jurídico. La ley siempre intenta proteger al más débil, que está bien al final. Por ejemplo, no sé, en la violencia intrafamiliar, a la persona que al final es abusada de cierta manera. O en otros casos, por ejemplo, la ley pro reo, que al final tiende a proteger al reo, pero al final siento que estas cosas a veces se salen de las manos y al final se hace esta burbuja, esta cápsula que al final a veces se ve transgredida la otra parte por sobreproteger a la parte más débil de este caso o de esta relación. Entonces yo creo que pasa algo muy parecido en el tema de los estudiantes porque al final, claro, antiguamente existía un abuso de cierta manera o las formas de educar no eran las mejores o las más profesionales. Entonces ahora se dio vuelta, yo creo, el rol y los jóvenes hoy en día son las personas que están teniendo conductas que no deberían darse en un aula de clase. Entonces eso igual hace que la gente no quiera optar por una carrera como esa, pese a que tenga la vocación, prefiere irse por otra vía. Y yo creo que lo como decíamos antes de comenzar el programa, es algo igual que se da mucho en otras áreas, como es el tema de los carabineros. Antes existió un desprestigio de la institución y por eso la gente no postulaba a Carabineros de Chile, pero hoy en día hemos visto que ha vuelto la confianza y la gente se ha vuelto a motivar para ser parte de esto. Entonces yo creo que hay que también cambiar un poco ahí el estigma o el paradigma que existe en la educación chilena. Mm. Mike. Mira, yo lo igual, lo veo de una forma similar. Yo siempre asumo las relaciones humanas con un garrote y una zanahoria, que en el fondo es los incentivos y la falta de incentivos. Y si tú te das cuenta y analizas desde el desarrollo de la política pública, eh, Mm, el incentivo a estudiar pedagogía no está en lo económico, ¿cierto? Siempre se asumió que era netamente por vocación. Pero ¿qué pasa Ujú, cuando tú entras por vocación y en una relación que era asimétrica, mm, los parámetros de normalización generaron una asimetría nuevamente, pero claro, donde la persona que genera y ejerce el poder es un niño, mm, diciendo en términos coloquiales, ujú, es un niño. No claro. es una persona que entienda cómo administrar las facultades que se le están entregando. Por lo tanto, Valentina, que tiene estudios jurídicos, me da a entender cuando yo digo que
el niño en sí no es un sujeto de derecho, pero sí debe ser defendido, porque él no tiene conciencia de cómo funciona el sistema de derecho, ¿cierto? Por lo tanto, pasa que se generan estos abusos producto de la edad temprana en la que estos niños se están formando y las ideas que tienen. Mira, te voy a contar una anécdota. A mí me llamaron de un colegio que no voy a nombrar ¿Mm? en Valparaíso, ¿ya? Donde me comentaban de que un chico se puso a agredir a sus compañeros y compañeras. La profesora lo intentó calmar, agredió a la profesora. Y cuando llamaron a carabineros, el chico dijo que él tenía TEA, ¿ya? ¿Ya? Entonces Carabinero tuvo que seguir un protocolo en el cual este muchacho seguía agrediendo a sus compañeros. Finalmente Carabinero lo que hizo fue tomarlo y reducirlo, y en eso hubo una denuncia en contra del Carabinero, porque resulta que es el chico tiene que defenderse del interés superior del niño, pero además, como tiene la condición de niño TEA, que según todos los profesores y compañeros, el tipo es un delincuente que se escuda detrás de este espectro, ¿cierto? El carabinero fue dado de baja, fue sumariada la profesora que lo intentó detener y nadie le devuelve el prejuicio que le hizo a estos muchachos que tienen miedo de asistir al colegio con este chico. Entonces, a ese punto generaron una asimetría en donde aquel que ejerce lo que se denomina libertad negativa puede hacerlo a sus anchas. De hecho, ahí contarles un poco el tema de la noticia, el Ministerio de Educación ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca extender plazos establecidos para aumentar requisitos, para que tengan más como ganancias en el fondo los profesores o las carreras pedagógicas. Y al final, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve seguir haciendo leyes que no son, que no aportan? Yo de verdad, o sea, nosotros hablamos siempre mucho de política, acá la Vale es concejala y todo, pero no podemos seguir siendo tan burocráticos, o sea, una ley no va a resolver nada. Acá vemos algo tangible, o sea, una historia que está pasando, que pasa, donde un niño se sale con, en el fondo se salió con la suya, hizo lo que quiso, y al final porque tiene comillas, más derechos, que eso es lo que me hace dudar, porque yo entiendo que está bien que no hayan abusos y que se hayan creado leyes en protección de abusos, pero al final, ¿ellos pueden tener más derechos que otras personas? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no sé si es como distinción, aunque ¿Mm? yo creo que en Chile igual existe esa distinción, siempre ha existido, o sea, al final le gusta a quien le guste, siempre han existido personas que van por sobre otras, o sea, el tema de la paridad de género muchas veces se privilegia, siendo que yo soy mujer, que una persona vaya, por ejemplo, en una lista de algún partido participando por un cargo público y se le da la prioridad porque es mujer y no por sus capacidades, y al final ahí incurrimos en cosas como esta. Entonces al final yo creo que en Chile igual existe eso que a mí no me gusta, ese sistema que se le da prioridad a otros basándose en la igualdad de condiciones o derechos, como decís tú, Michi, pero al final en realidad lo que tú estás haciendo es pasando a llevar a los demás. Entonces al final tú no sabés cómo resolver o atinar al momento en que te pasa algo así porque no te querís ver ensimismado en algún problema o en un caso que al final no tenías ni siquiera la intención de hacerlo. Entonces yo creo que al final eso es lo que pasaba con ese carabinero, que al final seguiste el conducto, seguís lo que te dice la institución, pero al final a esa persona no le va a parecer y va a ser premiado de cierta manera por la justicia, porque al final se tiene ese perfil en Chile que al final los más desprestigiados o que ellos quieren ver como personas que al final necesitan este apoyo estatal, son las personas que van a tener siempre como la razón de justicia, que creo que al final es gravísimo. No sé. Mira, esto responde a una teoría que es súper vieja, eh, que de hecho los franceses la desecharon, pero aquí te lo están presentando como que fuera la panacea, que es la Ujú. teoría de la transversalización. No sé si lo han escuchado, Ujú. pero de hecho en Radio Bio Bio en un momento señalaron que el fondo de transversalización tenía más de 2.000 millones de pesos. eh, entonces,
¿Qué era el fondo de transversalización? Nadie sabía qué era la transversalización cuando se comentaba, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, en palabras simples, la transversalización es una forma de clasificar a las personas según el grado de opresión a la que se ven sometidas. Por ejemplo, si tú eres un menor de edad, tienes un grado de opresión. Si tú eres negro, tienes un grado distinto de opresión. ¿Ya? Si eres negro y homosexual, eres otro Mm, grado de opresión. Mm, Si eres negra, mujer, homosexual y además eh, eres inmigrante, tienes un grado muy distinto de opresión. Entonces, en el fondo, lo que están haciendo a través de esta supuesta teoría que corrige los defectos de la igualdad ante la ley, están generando desigualdades tales que están mermando los incentivos. Y por ejemplo, lo que señalabas tú, Michelle, de esta ¿sí? ley que están intentando crear para aumentar los requisitos, ¿cierto? Para que baje el número de profesores y como van a haber menos profesores, se asume que van a ganar más. Ni siquiera es necesario porque como le quitan los incentivos, al disminuir la cantidad de profesores, por ley natural del mercado de oferta y demanda, igual los sueldos van a tender al alza. Pero va a haber un punto porque como son funcionarios públicos, no pueden superar los escalafones que están propuestos, Establecido. establecidos, justamente. mm. Entonces, al final, personalmente creo que una creación de ley, una vez más, porque sabemos que una ley que fue en el gobierno de Michelle Bachelet, que es el tema de la tómbola, que esto no tiene nada que ver directamente con los profesores, sí, directamente con la selección de los alumnos en los colegios, es una pésima ley, pésima, pésima. Eh, Ahora los colegios no saben qué hacer porque porque al final no era un tema de elegir al chico porque no sé, por mal alumno, no sé qué, sino que también por un tema de que muchas veces los alumnos van directamente con relacionados con los padres y los padres también tienen derecho a elegir dónde quieren educar a sus hijos según los valores que tenga el colegio. Entonces, cuando llega una tómbola y sale en cualquier lado el niño y el papá llega a la reunión y no están de acuerdo en nada con el colegio, no se puede hacer un trabajo colaborativo. Y ahí merma toda la educación. Si al final es como un círculo vicioso que no funciona. Mm. Sí, yo creo que en Chile lamentablemente estamos pasando por una crisis en todo ámbito, o sea, crisis de salud, crisis de transporte, crisis de educación. Entonces al final creo que se vende, como hemos dicho en varios programas, el tema como de al final privilegiar a la gente que en verdad necesita como esta instancia o estos espacios de ayuda por parte del Estado, pero al final lo único que hemos hecho es llevarlo a un sistema mucho más precario que antes. Entonces, obviamente, no solamente, hablando del mismo tema de los profesores, no solamente el tema de los alumnos, sino que también, o de la herramienta que tú le entregas a ese alumno, sino que también el tema de cuál es el ambiente laboral que tiene que sobrellevar ahí un profe. Entonces, yo creo que es gravísimo porque, y me da mucha lata, porque yo antes de ser concejal y estudiante de Derecho, yo quería ser profe. Entonces, igual es como cuático porque yo en su momento me replanteé ser profesora de historia. A mí me gustaba ser profe de historia, por el tema de las lucas, de las condiciones. Entonces, son todas esas cosas que tú ponías en el tablero al momento de elegir una profesión. Entonces, qué lata que uno tenga que elegir otra carrera siendo que tú tienes la vocación para una, y es porque el sistema chileno es malo. Entonces yo creo que igual ahí hay que hacer un alcance a eso, porque al final los profesores tienen una labor que es grandísima, que es preparar a los jóvenes para el futuro, para ser adultos, para ser esas personas que te van a atender el día de mañana si hay una consulta médica o si vaya a ir a acudir a un abogado. Creo que son cosas que uno tiene que atajar en su momento y los gobiernos o este gobierno de por sí no lo ha sabido llevar de la forma correcta. Mira, de hecho, me gusta lo que señala Valentina y me recuerda una anécdota. Yo estaba con un grupo de amigos, uno de ellos es profesor de lenguaje. Entonces me dice, ¿qué pasa si tú te equivocas en tu trabajo cuando construyes un puente? Le dije, bueno, el puente se cae. Había otro amigo abogado
dijo, y si tú equivocas, tu cliente Se va preso. puede ir preso, ¿cierto? Y dice, ¿sabes qué pasa cuando yo me equivoco? Dijo, yo me equivoco y ese error crece, se hace adulto, hace familia y tiene hijos. Dijo, esa es la magnitud del error de un profesor. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando señalamos que el sistema chileno es malo, ¿por qué es malo? Existe algo que se llama, los países escandinavos tienen un modelo educacional que fue el que siempre nos decía el Frente Amplio, miren, allá el hijo del rico estudia con el hijo del más pobre, ¿cierto? Mm, Pero no te contaron el panorama completo. ¿Por qué? Porque allá la educación es pública, gratuita y de calidad. Sí, efectivamente, porque el subsidio es tuyo, pero la educación es privada. Me explico, mm, es un poco complejo. ¿Ya? El Estado paga tu educación, pero tú escoges cualquiera de los establecimientos educacionales a disposición donde el Estado paga directamente la subvención por el alumno, no pasa por un ministerio, que el ministerio que la subsecretaría, que la subsecretaría al municipio, que del municipio. ¿Se entiende? La subvención va directa, como cuando aquí se hicieron los pagos de Un los... voucher. eh, básicamente es un voucher. Entonces, si tú no estás de acuerdo con el sistema que está recibiendo tu hijo, tú tomas a tu niño, no tienes que perder un año y vas a un colegio que se adapte y ya tiene colegio el día de mañana. Entonces eso permitió que existieran gremios de profesores que formaban comunidades educativas y hubo una competencia que permitió que subieran los sueldos, que mejoraran la educación y que el paradigma educacional de que se avanza en parejo con todos los ramos se generaron quiebres. Y es que los niños tenían que cumplir un ciclo básico, pero tenían la posibilidad de aprender más en aquellas áreas donde ellos eran mejores y podían ir avanzando el ciclo. Y así se transformaron en la mejor educación del mundo, Y me con imagino que a ellos una les gusta educación ser evaluados, o sea, aceptan el tema de la evaluación, porque también hay otro tema ahí que a los profesores no les gusta, en especial en el sector público, ser evaluados, que ahí Lo es que un pasa es que, temazo. y además de ser evaluado, los está evaluando el mercado. Porque si tú no eres un buen profesor, tú te quedas sin alumnos, te quedas sin trabajo. Es así de simple. mm, No existen los gremios, sindicatos ni la CUT que te proteja a un profesor que no es capaz de hacer bien su trabajo. Asimismo, un profesor que llena sus aulas dentro de los márgenes que están establecidos en el proyecto educacional en concreto, es un profesor que tiene las posibilidades de acrecentar su sueldo. ¿Se entiende? Hmm, No hay intermediarios. mm. Como que tú mismo te hacías tú pagas al final, porque al final si Eh, tú fallas y nadie te va a querer y al final eso mismo también lleva a que te esforcís por dar una buena educación. Que Oferta-demanda, aquí exacto, porque ¿cómo funciona? tienes distintos sistemas y estos sistemas compiten entre sí, pero son todos privados. Pero la financiación sí es pública. mm, excelente. Suena muy bueno. Pero yo creo que estamos años luz acá en Chile de poder conseguir algo así. Como que Bueno, a mí me no está encanta esa visión, como que no se habla de eso mucho, siento yo. Como que la gente que, tampoco sabe de eso. Como que se queda es que con la frase que dijiste al inicio. se vende Mm, fácil, pues siempre te venden la consigna, pero no te cuentan el panorama completo, porque en el fondo los que te dijeron, mira, en este sistema el hijo del rico estudia con el hijo del pobre, pero no te contó que todos los colegios eran privados, porque no entienden que la cooperación estatal privada son los que generan los ciclos armoniosos de crecimiento. mm. Exacto. Claro que si no el sistema se muere al final, pues. Exacto. No De funciona. hecho, Mm, Tiene que retroalimentarse. de mm, hecho, ayer mismo en el programa Revelando que me invitaron, un saludo a la CONE, mm, estábamos hablando un poco de eso, de la relación público-privada, que al final yo creo que es la única solución y que se está perdiendo mucho acá. Y se perdió en este último gobierno al 100%, o sea, que todo se haga cargo del Estado es algo irreal y que no va a funcionar. Pero se nos pasaron los minutos, así que vamos a una pausa musical y volvemos a nuestro programa Vamos, somos chilenos de la Radio Portales. Muy buenas tardes, señores auditores. Ya estamos en nuestro segundo tiempo de programa Vamos, somos chilenos y estamos mm. con Valentina Belis, Mike Castillo y que les habla Michelle Smith. Y bueno, estábamos hablando un poco de la educación y hablando también, contextualizando un poco
de educación y de lo que pasó el fin de semana con lamentable pérdida de dos personas, que de hecho el domingo pasado fue el funeral. Yo creo que es algo muy lamentable y yo no sé, yo la pensé, dije, vamos a hablar o no vamos a hablar de esto, pero ya que hablamos de educación, yo creo que es muy importante porque muchas personas, muchos de los jóvenes que causaron este revuelo en el estadio la semana pasada fueron muchos niños, muchos jóvenes muy pequeños. Entonces al final llama la atención un padre también diciendo como, pucha, es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo, casi que el Estado se haga cargo y ahí, pucha, no sé qué opinan ustedes, pero yo discrepo harto, yo no le echaría la culpa al colegio, da lo mismo si es colegio Mm. público, privado, no sé, subvencionado. Acá la culpa de por qué el niño está haciendo esas embarradas, incivilidades y desastre, y al final que lamentablemente tuvieron que lamentar dos pérdidas humanas, es culpa de los mismos padres. Entonces al final ahí uno tiene que hacerse cargo como padre y yo personalmente lo hubiese castigado, o sea, ese cabro chico no sale más de la casa, pero es que no sale más. Ahí no sé qué opinan ustedes, pero el- igual es terrible lo que pasó, o sea, este fin de semana no hubo, ¿cómo se llama? Monumental, Claro. donde son cosas, el fútbol al final es algo. Es un clásico. Es un Del- clásico donde las personas pueden expresar de manera, se supone, decente, pacífica y segura, la Mm. incivilidad de dos grupos contrincantes que van ahí a pelear en la cancha. Mm. Entonces, al final, que esto termine en no poderse llevarse a cabo el monumental es terrible. Que hayan dos personas fallecidas es más terrible. Que esto haya pasado un fin de semana y ahora el fin de semana por miedo, porque, y también le echan la culpa a Carabineros de que no es suficiente y todo. Yo creo que esto no es tema de Carabineros. Yo creo que esto va más Mm. allá. Y ahí se las dejo, un poco la intro, intensa. Eh, Ya, bueno, yo la verdad hablando de Carabinero, no sé si vieron el programa de Rodríguez, ¿cómo se llama? JC Rodríguez le dicen. Julio César. Eh, Julio César, Julio César más fácil. Que él dijo justamente que al final que en esos eventos no deberían haber carabineros. Como que él dio a entender que en realidad el problema no eran los jóvenes que estaban vandalizando o haciendo disturbios, que al final, a mí me parece ellos son las personas que le dan otro perfil a esta actividad que es recreativa, que al final es familiar, pero aquí Julio César daba el punto a Carabineros, que al final como que Carabineros era el problema porque este era un evento, como dije anteriormente, familiar. Entonces, igual a mí me causa un poco de curiosidad como cómo se da vuelta la tortilla en cuanto al problema, porque a mi parecer como que Carabinero en realidad su deber es resguardar justamente a las personas que están yendo a ese lugar para que están pasando un buen rato, pero en realidad lo que se quiere hacer acá es decir que al final como que Carabineros prácticamente es como la institución o el cuerpo que incentiva que El ocurran estas cosas. provocador. Claro, no sé qué opinan de eso, como que a mí me causó demasiado ruido cuando lo escuché. Quedé en O sea, yo shock. creo que, yo creo que de partida Julio César debiese eh, ver un poquito más allá y Carabinero, cuál es la definición de sus funciones, son control de orden público y seguridad, ¿cierto? O sea, con eso creo que esto se responde por sí solo. Pero ¿sabes qué? Yo soy de la idea de que hay que ser más severo en este aspecto. Yo admito, a mí no me gusta el fútbol, ¿ya? Pero no me gusta el fútbol no porque me parezca que el fútbol es desagradable, es porque las hinchadas, las barras bravas, destruyeron lo familiar que era el fútbol. Yo me acuerdo que cuando era niño, mi viejo una vez me llevó al estadio y era distinto cuando tiraban la serpentina y recibían al equipo. Mi viejo me decía que esa era su parte favorita, cuando entraban los equipos. Después apareció Pancho Malo, que ahora es activista. ¿Se acuerdan con el Winca que se apuñalaron en los estadios y empezó la violencia a escalar, escalar? Ahora tenemos estadios seguros
yo esto lo zanjaría de una forma bastante sencilla. Lo primero sería declarar como banda de crimen organizado a las barras bravas. No entiendo cuál es el porqué de que tengan que existir barras bravas. Yo creo que la hinchada tiene que ser capaz de comportarse como una hinchada. Lo de las barras bravas me parece que está de más. Y lo segundo es que cuando es castigar el equipo, cuando sus hinchas no se comportan, en el fondo el siguiente partido lo juegan sin público. ¿Y qué voy a hacer? Vas a incentivar a que los equipos le den cierta tribuna a sus jugadores y le digan a su hinchada, oye, ¿sabes qué? Con esto nos perjudicas, nos estás afectando, por favor, bájale. Y al mismo tiempo, creo que cuando estos niños se están mandando Condoro, que son menores de edad, son niños, de la misma forma que los carabineros jóvenes que están conteniéndolos también son niños, los papás tienen que hacerse cargo. Entonces, si tu hijo toma un... Yo creo que habría que hacer alguna modificación legal para que esos papás tomen responsabilidad por los actos que hacen sus hijos. Y como en el argot de la calle, la familia no se toca, yo me imagino que si el incentivo de esos muchachos es que su papá o su mamá o su abuelita, que es el tutor legal, no vaya a tener problemas con la justicia, le estás dando un incentivo, como dije recién, garrotazo y zanahoria. Al final todo funciona con incentivo y desincentivo. Sí. Yo estoy Mm. totalmente de acuerdo contigo, Mike, porque al final es que yo leí ese comentario del papá así como es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo, yo vi la tele y lo encontré ahí y pucha, que alguien se haga cargo, ¿cachai? Como el Estado se tiene que hacer cargo y responsable y es como, no, lo siento. Ya, quizás yo todavía no tengo hijo y planeo tenerlo y creo que voy a ser mucho más cuática y mucho, quizás mala mamá porque lo voy a tener cortito y no voy a permitir esas cosas, pero uno tiene que hacerse cargo de los hijos. Entonces al final como llegar y publicar en las redes sociales, en los diarios como, no, es que en verdad me da una pena, pero yo no sé qué más hacer. Lo siento, pero tú lo criaste. Háganse Mm. cargo. No podía echarle la culpa al colegio, al profesor. Es súper fácil echarle la No. culpa al colegio. Es súper fácil echarle la culpa al profesor. Pero acá toda la culpa es del papá. Y ahí vuelvo un poco como también lo que pasó con el niño este como en Netflix, la serie de adolescencia. El niño, sí, el niño mata a una persona, pero el niño no tiene la culpa sola. Es mucho más allá. Y al final, la principal culpabilidad siempre va a ser la culpa, lamentablemente, de los padres. Porque los padres tienen que estar ahí preocupándose de qué está viendo el hijo, qué está haciendo el hijo, por qué está ahí, por qué está todo el día pegado en la tele, o por qué está en el estadio rompiendo y delinquiendo, porque al final eso fue lo que hizo, delinquir. Entonces, Mm. estoy de acuerdo con tu llamado a que no tengan audiencia. Si al final, si se portan mal, que no tengan audiencia, porque al igual que estamos en un mundo de los influencers, entonces los futbolistas son influencers. ¿Para qué andamos con cosas? Yo creo que todas las hinchas, todos los seguidores son full, mega fanáticos de cada uno de sus futbolistas. Entonces al final, si ellos mismos como futbolistas se hacen cargo, hablan con su hinchada y les dicen, miren, lamentablemente no vamos a poder recibirlos en esta oportunidad, vamos a tener que jugar solos. Además, qué triste, imagínate un lado lleno y otro lado vacío. Yo creo Claro. que va a generar un poco más de conciencia. Y no puede ser, o sea, no puede ser este tema de aula segura, o sea, aula, mira, ya, vamos en estadio seguro, aula segura, una sarta de tonteras que ni siquiera deberían pasarse por la cabeza. Es impresionante. Mm. Y, y lo otro, como tú decís, a mí me da pena porque yo personalmente nunca he ido a un estadio. Onda, he ido a estadios vacíos, he ido a votar a estadios, he ido a sacarme fotos en Argentina, en Buenos Aires, un estadio, pero nunca he ido a un estadio lleno, porque por lo menos por mi familia nunca lo han visto como un lugar, un lugar que muy familiar, es como un ¿Y los peligro. conciertos, Miche?
¿No ha ido a conciertos? Sí, po, pero me refiero a un estadio como para ver un partido de fútbol, Ajá, ya. porque es un susto, no, no lo ven como algo, vale, ahí está. Entonces al final es una lástima lo que pasa acá Pero y ellos mismos cavan su propia tumba al final. Es una repercusión de sus acciones. Entonces, igual yo creo que saben, y no es una cuestión de saber, es como por lógica, que tú sabís que si en verdad dejáis la embarrada, te tomáis la cancha, estáis lanzando cuestiones, claramente la fuerza pública va a hacer lo que tiene que hacer. no, Entonces yo creo que igual como que se quejan sabiendo que al final se hizo algo mal. Y yo también admito que no soy una persona experta en fútbol, ni mucho menos, pero uno por sentido común entiende que al final lo que se está haciendo está pésimo. Entonces ellos mismos castigan a los hinchas, po, que tanto defienden. Entonces no entiendo, porque al final es como un discurso de doble moral en donde tú decís como no, y lo voy a decir a rajatabla como se dice en chileno, los pacos son los culpables. ¿Cachai? Los pacos, no sé qué, pararon el partido, no sé qué. Pero al final las personas que están haciendo que el partido no perdure de la forma correcta son ellos mismos y hacen que las mismas familias que ellos quieren que vayan y asistan no puedan hacerlo más. Entonces yo creo que lo que falta aquí, lamentablemente, es un poco de conciencia, porque, y eso va a traer también que no se pueda ir con hinchas a los partidos de fútbol, que al final es como la magia y la esencia de un partido, siento yo. Sino que fome al final estar ahí, que no haya nadie apoyándote, terrible. gritando. Pero yo creo que es la única opción, como que no se me viene ninguna otra cosa a la mente. Sí. Decir como no, esta podría ser una opción. Como que es la opción. ¿Mm? O sea, de hecho, si ustedes se fijan en Europa, si tú ves un estadio en Europa, no tienen rejas como acá en Latinoamérica. Y es por algo bien simple, tú te mandas un condoro, no vuelves a pisar un estadio en tu vida. O sea, Estaría épico eso acá. Estaríamos en la imagínate mitad. a un algo adicto, que una persona que vive por Colo Colo, eh, porque yo he conocido hartos algo adictos por mi trabajo. Entonces son personas que vibran, así parte de su sueldo destinan un chanchito para ir a ver a su equipo, y los tipos tienen camisetas carísimas, o sea, de hecho su ropa de lujo vendría siendo su camiseta de fútbol del equipo. Sí, me parece Wow. broma, No, pero es verdad. pero si también yo pienso en eso, Mike, un poco, todo el marketing, como las campañas que se hicieron, no sé si ustedes pudieron ver en los malls, en las redes sociales, todo lo que se preparó, o sea, yo personalmente, si hubiese sido la persona que hizo las campañas, por ejemplo, de París, que uno iba a París y era un stand gigante de Colo-Colo y la cuestión, no sé qué, Oye, sí. entonces yo me De muero. personalizar la Es que yo de camiseta. verdad les prometo que yo me muero de pena, por lo menos, y acá es como un tema, pero porque yo soy de la carrera que obviamente me gusta este tema de marketing, pero es que de verdad, o sea, terminar toda mi campaña marketera en esto, lo encuentro terrible. Y no es poca plata, no es poca gente la que trabajó, entonces estoy hablando de que esto es más allá de una sola cosa de los futbolistas, sino que hay más cosas de por medio. Hay mucho más trabajo de por medio que terminó en nada, en una vergüenza y no es una vergüenza solo nacional, esto es internacional, porque esto no quedó acá, ¿no? Que pasó acá en Chile y nadie lo comenta. Esto obviamente son noticias que se comentan alrededor del mundo y son cosas que lamentablemente quedamos en vergüenza. No sé qué opinan. No va a cambiar Sí, hasta que sí, los padres se hagan cargo de sus hijos. Eso. Así de simple. sí. Sí, mira, yo siempre encontré dramático. Bueno, me acuerdo cuando yo era en el colegio, yo estudié en un colegio público, yo vengo de un sitio bastante vulnerable, eh, y había muchos papás que le decían, señorita, si mi hija o mi hijo se porta mal, péguele. Entonces, y había profesores que en efecto tiraban la patilla, una pellizcón de oreja, y la verdad es que yo no apruebo que un profesor te levante la mano. O sea, creo que tampoco se trata de eso, pero Mm. desde hace bastante tiempo ya, el apoderado está descansando, o el adulto está descansando su responsabilidad en el profesor, en el carabinero,
en el Estado. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que nos empezamos a hacer cargos y hay que partir por todas estas estructuras. Ya hablamos de la educación donde tenemos que hacerlo. Hablamos de las hinchadas donde tiene que hacerse. Y bueno, después empezar a restablecer el orden cívico, porque todos dicen que vuelva la educación cívica, pero ya, ¿y qué pasa cuando no hay consecuencias? Si no hay consecuencias, en realidad da lo mismo. ¿Por qué la gente, cuando tú vas a Valparaíso, tenés gente estacionada afuera de los grifos? Tú tienes gente que cruza y se toma las calles con sus emprendimientos en el fondo, informales, pero emprendimientos al fin y al cabo, y se toman un tercio de las calles donde te las achican finalmente, porque no hay consecuencias. Sí, por eso. Si tú no le quitas los incentivos a las libertades negativas, en el fondo lo que haces es incentivarlas. Por lo tanto, en este minuto, aquellos que idearon este modelo son cómplices pasivos de lo que está pasando. Mm, totalmente. De hecho, ya nos van quedando los últimos minutos de nuestro programa. Yo creo que hemos tocado dos temas, pero muy intensos. Hemos estado muy intensos. Y vamos a tocar un tema que va directamente relacionado con la concejala. No, mentira, con su partido. Con su partido. No, Eh, quería tocar, obviamente, lo que se viene prontamente, que son las elecciones presidenciales. Y como sabemos, ya se está hablando de que el gobierno está tratando con Michelle Bachelet, convocó al oficialismo a una estrategia a ver qué pasa, porque hay una pelea ahí, unas conversaciones pendientes por el tema de Bodanovich, hay varios candidatos. Bueno, contarles que ahora actualmente, porque es que cada semana cada vamos vez sumando aumenta el más. cómputo. Ya eso, el cómputo, es que todas las semanas vamos en un nuevo cómputo. La semana pasada íbamos en 200, ahora vamos en más de 300 candidatos a la No me presidencial. muero, concha de mi madre. Exacto, les cuento a todos los auditores que ya vamos en 300 candidatos, posibles candidatos a la presidencia. Más No de puede. 300 candidatos a la presidencia. Y bueno, la expresidenta Michelle Bachelet convocó al oficialismo porque lo más importante, quieren llegar a un acuerdo. Porque hay varios candidatos, está Jara, está Winter, Demasiados. está... ¿Ah? Son demasiados. Son Demasiados, no demasiados. sé, no lo entiendo. Pero lo más chistoso es como cómo tratan de... Aquí está Carolina Toá, que tratan como de descartarse del gobierno. Ahí, eso como que cuando el oficialismo trata de descartarse del Es gobierno, como de me sí llama la mismo. atención. No sé qué les parece eso. Antes de tocar al Partido Republicano y lo que están haciendo ellos, quiero un poco que toquemos al oficialismo. Es que yo creo que es lo mismo que hemos hablado todo el programa. Que al final como que la gente se escuda en otro, así como que al final se hace ajeno del problema personal. Entonces, yo creo que el tema de los políticos es como lo Nos hacen mismo, que al final responsables. sí es como, prefiero sacarme la chaqueta siendo que es la misma, ¿cachai? Y digo que soy otra cosa, pero al final todos sabemos que es lo mismo y prefieren como tirarse la pachotada sabiendo que todos ellos trabajan de forma conjunta y colegiada. Entonces siento que al final es más de lo mismo y por eso la gente no les está creyendo y yo creo que por eso mismo la expresidenta está buscando un consenso, porque al final como que se está, yo creo que dividiendo de Diluyendo. cierta manera todo, claro, exacto. Entonces siento que al final va a ir perdiendo más fuerza en vez de mostrar solidez. Yo creo que lo que está mostrando la ciudadanía es verdad que hay división por el mismo problema que al final es el gobierno actual. Duro. Eso es mal de este gobierno. De hecho, ¿ustedes se acuerdan de Char cuando hablaba decía, aquí el Estado se tiene que hacer cargo? Chuta, llamen al alcalde. Es más o menos esa misma lógica. No, Entonces, o cuando las alcaldesas, no voy a decir nombres, solo las alcaldesas que cuando critican al gobierno y después de decir, amiga, eres del mismo gobierno. Es como, ¿qué? claro, What are you talking about? No yo- entiendo, de verdad. Como No muy se entiende. extraño. Yo también quedo como- desentendida en los consejos a veces, como, ¿mm?
O como la administración actual, o sea, la administración anterior y es como, eran de la misma onda, o sea, no entiendo, como que, te creo que fuera, no sé, cuando pasó lo de Piñera y cambiamos a Boric, ya, perfecto. Pero es lo Ideológicamente hay mismo, distinción. Totalmente. claro, Aquí pero al final es son la misma compañeros. línea. Pero bueno, yo creo que es lo más fácil al final. Como decir como que hicieron la pega mal y que tú la vayas a hacer distinta. Que al final es lo que la gente quiere escuchar, lamentablemente, y ellos se agarran de eso, po. El discurso político que siempre está. Y por último, ya cerrando el tema más político y ya quedando los últimos 5 minutos de programa, el tema, por otro lado, republicanos, libertarios y social cristianos anunciaron ya tras varias conversaciones pendientes, ya Especulaciones. hubo mucho tiempo de conversaciones, negociaciones, qué es lo que va a pasar, y ya oficialmente anunciaron un pacto parlamentario. Se presentó, de hecho, los mismos dos candidatos presidenciales, que es José Antonio Kast por parte de los republicanos y por parte de los libertarios, Johannes Kaiser. Social Cristianos no tiene candidato, así que esa sería la última papita. Aquí tenemos directamente a una republicana que nos cuente todo. No, o sea, igual era algo que se venía oliendo hace rato igual, o sea, como que todos veníamos ya este pacto o colisión porque se sabe que Republicano nunca ha ido en la misma lista con Chile Vamos, entonces esta no iba a ser tampoco una instancia nueva en el que no íbamos a poner a experimentar a ver cómo salía, sino que igual se notaba y bueno, yo igual tenía entendido que se iba a hacer un pacto ahí con estos dos nuevos partidos, porque lo que quiere demostrar o lo que, por lo que se caracteriza a Republicano y estos nuevos partidos es que se ven como la derecha dura, que al final es como lo que la gente está como optando, como que le ha también atribuyó la confianza porque al final son partidos nuevos que vienen de cierta manera un poco más limpios de esa política más tradicional de la derecha. Entonces, era algo que se venía y yo creo que va a salir bastante bien. Es algo nuevo, pero De es dar algo buenos como frutos. acertado, siento yo. Claro, yo creo que va a ir con harto peso a las canastas tanto presidenciales como de parlamentarios. Yo creo que va a salir bastante bueno. ¿Y tú, Oye, Mike? yo tengo una papita ahí. Tengo una Oh. papita ahí. Bueno, resulta que este acuerdo, que en el fondo no me sorprende porque ideológicamente son muy similares los republicanos del social cristiano y al Partido Libertario. De hecho, muchos republicanos se fueron a fundar el Nacional Libertario, entonces no son distantes en lo ideológico. Ahora, sí debo comentar que me llegó una resolución de CERVEL en la cual el Partido Nacional Libertario no se Tanana. logró conformar en Mejillones, en la Antártida y en Atacama. Ah, Por ya. lo tanto, al no ser un partido conformado a nivel nacional, no podrían llevar un candidato presidencial. Y ese es el motivo Wow. por el cual se realiza este pacto. Por lo tanto, así como está, yo me imagino que debe haber alguna apelación pendiente. Así como está, sería José Antonio Cast el candidato abanderado por esta coalición. Esta resolución es del 4 de marzo, ojo. Wow. Y el Mac la tuvo guardada todo esto. No, No no, puede ser. mira, en el partido la gente tiene, ustedes pueden hacerle cualquier alcance que quieran, y les voy a decir, sí, pueden tener razón, pero si hay algo que tenemos acá es gente que acampa fuera del CERVEL De y está inteligente. buscando y hurguetea las resoluciones, y lo digo con conocimiento de causa, eh, y ahí me llegó, de hecho, hoy me llegó la resolución de CERVEL, en la cual figura que no están inscritos en estas tres regiones. Y es lo mismo que le pasó a una candidatura que se cayó, ¿Ya? precisamente por no estar conformados a nivel nacional. Así que yo creo que ellos Wow. probablemente apelaron al Tricel para que sea reevaluado. Pero así como está, Johannes Kaiser no podría ir como candidato presidencial.
Mm. Yo creo que a esto le faltan, a este libro le faltan páginas. Ah, porque yo creo que igual era como la estrategia inicial, en verdad, que Kaiser, o sea, que Gast fuera como el abanderado por esta coalición. Pero de igual manera pudo haber sido que, pucha, tuvieron que improvisar de cierta manera, porque al final a Johannes no le salió como correspondía a nivel nacional. Pero bueno, eso lo vamos a ver, pero yo creo que es una información que no se maneja mucho. Yo la verdad es que me acabo de enterar de esto. Hoy está muy buena la papita. Pero bueno, y para terminar, vamos a dejar una apuesta ya la próxima semana, ya. ¿En qué ¿De número cómputos? creen que vamos a tener, vamos a estar con candidatos presidenciales? Dejemos No. una apuesta así tentativa, para ver si alguno de los tres la chunta. Ya, bueno, nadie se- Disculpa, mira, yo creo que en la primaria del oficialismo yo digo que pasa Winter. Ya, En la primaria de Chile Vamos en realidad no existe primaria. Ya, en Chile Vamos iría Matei. sí. Y iba a estar ah, José Antonio Cast por parte de la derecha. Pero yo me animo a que vamos a tener una segunda vuelta con Franco Parisi y Gonzalo Vinter. ¡Wow! Me voy a no, sin ofender mi risa, lo siento. Está bien, sí. Son predicciones, ¿o no? Oye, entre paréntesis, es la resolución número 061 del 4 de marzo de Cervel. 0,61, la voy a anotar. Última papita, Me cáchense. dejaste loca. No se dice. 0,61. Ya, Perfecto. ya pues chicos, Yo, yo solo sé que gana Cast. eso. Y yo emitiré comentarios, me mantendré en la línea. Lo pueden ver en mi Instagram cuando comparto. Pero bueno, agradecerles nuevamente y una vez más agradecerle a la Radio Portales y más que nada decirle a todos que lleguen bien a sus casas y terminamos hoy día nuestro programa Vamos, somos chilenos. Nos encontraremos la próxima semana, un próximo martes. Así que muy buenas noches a todos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.